que lo diligenciemos. Y voy a empezar a compartir entonces mi pantalla. Me avisan, por favor, cuando vean mi pantalla. Sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, hoy seguimos con nuestros talleres de extensionismo tecnológico con las herramientas básicas para la transformación digital. Y hoy vamos a hablar un poquito de Google Workspace. Google, todos sabemos que es un ecosistema muy grande, que normalmente tenemos nuestro servicio de correo con Gmail, pero aparte de eso tiene un gran ecosistema importante para las empresas, que todo puede ir relacionado, ¿cierto? Recuerden que una de las partes importantes de la transformación digital no es solamente como tener muchas herramientas, sino que tener un sentido del por qué usamos esas herramientas, hacerlo de una forma organizada, escalonada y bueno, que sea como muy idónea la forma de manejar la información. Entonces, Google tiene varias herramientas que nos ayudan a la productividad y la colaboración en todas las formas de trabajo. Cuando nosotros hablamos de transformación digital, hay una parte importante que es el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es que no solamente una persona sea la dueña de la información es de las empresas y así tenemos que aprender a gestionarla, ¿cierto? Tanto si soy un colaborador, porque ahora ya no somos empleados, somos colaboradores, como si soy un directivo, un dirigente o un dueño de esta información. Entonces, la idea es que empecemos a ver esa información como parte fundamental de la organización de nuestra estrategia de productividad al interior de las empresas. Quienes quieran conocer un poco más de todas las opciones que tenemos a través de Google, entonces acá les dejo el link de referencia, googleworkspace.com. Vamos a ocultar esto. Bueno, para nosotros tener servicios en Internet, servicios colaborativos, pues hay demasiadas herramientas. Acá menciono apenas unas y busqué pues como un comparativo de algunas que hay, pero en realidad los servicios que nosotros usamos en menor o mayor dimensión son estos. Necesitamos un navegador, necesitamos un buscador, una nube donde almacenar nuestra información, un correo electrónico, herramientas de ofimática, herramientas para almacenar notas, para hacer videos, herramientas de comunicación interna y externa, herramientas para hacer fotografías, mapas, calendarios, idiomas, sistemas operativos, tiendas de aplicaciones, entre otras muchas, ¿cierto? Esas son las coberturas de servicio que Google nos ofrece en una sola plataforma. Aquí estamos hablando de un solo proveedor de servicio que se llama Google. Y en esa otra columna les muestro que en el medio también hay estas alternativas. O sea, yo puedo tener un navegador, tengo dos opciones muy posicionadas en nuestro medio, que es Mozilla y Opera, y así sucesivamente cada una de ellas. Pero esto se los muestro porque Google es un proveedor que me congrega todos esos servicios y no tengo que ir a buscar un montón de programitas o elementos o plataformas desagregadas. Entonces, es una muy buena alternativa cuando hablamos de gerenciar información interna, ¿cierto? No quiere decir que sea la única, ya hemos hablado de diferentes estrategias de herramientas, pero el tema que nos atañe hoy va a ser muy importante tener claro que Google nos sirve para congregar mucha administración de nuestra información. Vamos a empezar llevando un contexto un poquito de la nube, ¿sí? Ya todas nuestras plataformas y servicios, anteriormente siempre hacíamos software personalizados y los teníamos, eran solo de la empresa, necesitábamos un PC y todo lo teníamos como ahí dentro de una oficina física, ¿cierto? Se nos dificultaba ese transportar información, ese compartir información colaborativa, precisamente porque todo estaba en un medio físico estable.
Hace varios años sale el concepto de la nube y empezamos a tener como esa amplitud de fronteras. ¿Qué pasa con todas las plataformas que están ahora en nuestro medio de transformación digital? Cada vez apuntamos más a la nube. ¿Y qué es la nube? Es el uso de una red de servidores remotos que todos están conectados nos ayudan a administrar toda esa información que tenemos. De hecho, cuando hablamos de un correo, estamos hablando de que esa información que llega a ese correo está por allá en una nube. Cuando hablamos del calendario, igual. Cuando hablamos de WhatsApp, también de las redes sociales, todo está en unos servidores bastante fortalecidos que ese sistema nos ayuda mucho con la confiabilidad de la información. Así nosotros no tengamos esa información local, esos proveedores de servicios que nos tienen en esos sistemas de almacenamiento remotos tienen unas capacidades mayores de salvaguardar nuestra información. Entonces, eso hace que nosotros no tengamos que invertir en una gran infraestructura para tener unos servicios de calidad, ¿sí? La nube, cuando la uso como sistema de almacenamiento, entonces estoy velando por tener una mayor capacidad de almacenamiento, por tener la información descentralizada, o sea, no necesariamente, si la tengo en mi equipo, puedo acceder desde otro equipo, puedo acceder desde mi celular, puedo, en caso remoto, puedo ir a un café internet y acceder a mi información con mis credenciales de acceso desde ahí. Entonces, quiere decir que esa disponibilidad de información va traspasando fronteras y va ayudándonos a que todo el tiempo tengamos esa agilidad de la información, ¿sí? Solo a un requisito indispensable, y es que todo se hace a través de Internet. Al tener servidores externos a nuestra empresa, hay un tema de seguridad de la información que hay que velar por ello, ¿cierto? Que entonces es la seguridad de la información, o sea, mantener estos datos cubiertos, estar haciendo backup constantemente, estar velando porque la información no sea redundante, porque la información sea confiable, y una cantidad de políticas diseñadas en seguridad de la información que esos proveedores ya las tienen inmersas en sus sistemas. Entonces nosotros podemos estar seguros de que tenemos un buen servidor externo que nos garantiza esa confiabilidad y que hay obviamente, siempre tenemos un riesgo de pérdida de información, de hackeo de información y eso, pero esos estándares de seguridad pues cada vez son más robustos y nos mitigan muchísimo eso. Si nosotros fuéramos a tener todos esos esquemas de seguridad en nuestras empresas, pues requeriríamos una infraestructura bastante grande y además costosa, ¿cierto? Que no es inalcanzable, pero sí son unos costos de inversión bastante grandes para una creación de empresa. Es aquí entonces donde dentro de este universo que se llama nube está la herramienta de Google, llamada Google Workspace. Como todas las herramientas que hemos traído nosotros aquí a nuestros talleres, tenemos una versión gratuita y una versión paga. Entonces vamos a hablar hoy, nos vamos a concentrar en esas diferencias aquí de esa versión gratuita que yo puedo utilizar. Entonces, cuando yo utilizo la versión gratuita de Google y de todo su ecosistema, no me permite crear los correos corporativos. ¿Qué significa? Y yo, ¿qué recomiendo? Que siempre en el correo coloquemos el nombre de la empresa y todos van a tener @gmail.com como dominio, ¿cierto? Cuando yo tengo esta... ¿Aló? ¿Hola? ¿Alguien me iba a hablar? ¿Que abrió el micrófono? Ok, continúo. Cuando yo tengo el Google pago, lo que me permite es tener ya no el nombre de la empresa como correo, sino el cargo, y puedo tener el nombre de la empresa.com como dominio. O sea que
todos mis correos corporativos los voy a poder identificar. Comercial @empresa1.com. Gerente administrativo @empresa1.com. Y a donde vayan todos esos correos, pues van a generar mayor empatía con el cliente, mayor confiabilidad, mayor envergadura de empresa se va a mostrar. Sin embargo, si yo, por ejemplo, voy a crear un correo de Gmail gratuito, puedo colocar, por ejemplo, gerente.empresa1@gmail.com. Lo que quiero con esto es que sepamos que hay diferencias, pero que no necesariamente tengo que ir a comprar un dominio. Obviamente, cuando hacemos cuestiones pagas, pues estamos teniendo mayores beneficios en esa plataforma y en cualquier otra, ¿cierto? Cuando yo tengo una versión paga, también tengo diferentes planes y aumento mi capacidad de almacenamiento según el plan. También hay diferentes capacidades de videoconferencias. Con el plan gratuito, yo puedo obtener hasta 100 participantes en mi videoconferencia. Puedo hacer grabación de llamadas, lo que no puedo hacer con mi versión gratuita. Y puedo tener mayores controles de seguridad. La versión gratuita tiene unos estándares de seguridad básicos, y si yo empiezo a tener planes corporativos, business, premium, pues esos controles de seguridad pueden irse mejorando y puedo tener gobernabilidad de ellos. O sea, yo puedo poner mis reglas de protección de datos, por ejemplo. Si nosotros tenemos la versión gratuita, estamos hablando de que tenemos unos estándares básicos que no puedo modificar. Bueno, el Google tiene muchísimas opciones, ¿cierto? Hoy nos vamos a concentrar en dos grupos de herramientas principalmente. El primer grupo de herramientas de Google está orientado hacia la gestión documental y el segundo hacia la gestión de clientes. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hablar de las herramientas que tiene Google para nosotros de gestión documental. Hablemos un poquito de qué es gestión documental. Entonces, la gestión documental es un conjunto de prácticas usadas para administrar bien los documentos de la organización. Es muy importante que nosotros sepamos que toda la información que está en tránsito en la organización es de propiedad de la organización, ¿cierto? Entonces, en muchas ocasiones nos ha pasado que, ay, sí, nosotros teníamos un modelo de cotización, pero cuando teníamos un comercial ya no tenemos nada. Teníamos una base de datos en algún tiempo, pero cuando estaba tal persona ya no tenemos nada, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes como empresarios y directivos de las empresas, disculpen, colaboren con el micrófono, por favor. A alguien se le encendió el micrófono. Gracias. Entonces es muy importante que dependiendo de los niveles que nosotros tengamos en la organización, sepamos dónde está la información. Puede que nosotros no la manejemos toda, porque para eso tenemos diferentes jerarquías en la empresa, pero sí que la información vaya quedando de la organización como tal. Entonces, ¿eso qué nos garantiza? Nos facilita la recuperación de la información propia que se ha creado y para eso se ha destinado tiempo y el tiempo es dinero. Determina el tiempo que los documentos deben guardarse. A veces, cuando se tenían los archivos físicos, se iban acumulando y luego había una depuración de archivos y ya se botaba lo que no servía. Esto también se traduce al tema digital, ¿cierto? Nosotros almacenamos y en algún momento hay que ya saber hasta cuándo es la vida útil de esos documentos, que ya no los necesitamos porque sus versiones van avanzando y demás. Hay otros documentos que por nuestras políticas hay que guardarlas mucho tiempo y otros que ni siquiera se deshacen de ellos. Entonces, es muy importante tener toda esta gestión de los documentos para que tengamos siempre las versiones actualizadas que son de la información, que nosotros dedicamos un tiempo de trabajo a construcción y que eso no se nos pierda.
Cuando yo tengo un buen sistema documental, entonces estoy velando porque la empresa tenga una reducción de costos gracias a que tengo una información estructurada. Velo porque se disminuyan los errores en los documentos, o sea, versiones que no son, información desactualizada, imagen de la empresa siempre actualizada, entre muchos otros documentos, ¿cierto? Y esto aumenta, perdón, y esto aumenta también la ayuda a crear nuevos contenidos. ¿Qué son nuevos contenidos? Si a nosotros aquí en MIPYME se transforma lo vemos mucho. Les decimos, por ejemplo, ustedes han trabajado los buyer persona. Sí, sí los tenemos, sí los tenemos. Bueno, busquémoslos. No aparecen. Sí los trabajé en un momento, pero no los tengo, ¿cierto? Entonces volvemos a hacer reprocesos. Y señores, todo reproceso hay que cuantificarlo en la compañía. Entonces, si yo tengo eso bien organizado, voy a poder continuar y avanzar más rápidamente, ¿cierto? Eso no quiere decir que haya solamente un modelo. La gestión documental no tiene una fórmula de A más B igual a C, no. En la filosofía del manejo de la información es propio de cada empresa. Yo les recomiendo, quien no tenga la información todavía organizada, que como mínimo debemos tener estas carpetas, una carpeta de los proyectos que vaya teniendo la compañía, de los presupuestos. Recuerden que nosotros tuvimos que hacer un presupuesto para la creación de empresa, y ese presupuesto hay que trabajarlo anualmente para poder garantizar que nuestros puntos de equilibrio se vayan cumpliendo. Esa carpeta es bien importante, planeación estratégica, porque también he visto con muchas de las empresas que comparto que son muy activas, muy juiciosas, y entramos a varios programas, ¿cierto? Y entonces yo con el Fondo Créame trabajé una parte. También estuve en Fondo Emprender y trabajé otra parte, pero no son conscientes de que toda esa información que vamos trabajando hace parte de esa planeación estratégica de la empresa y debe ser una sola. O sea, si yo trabajo unas plantillas de costos con un acompañamiento que tengo y en MIPYME se transforma, trabajo marketing digital, todo eso tiene que irse juntando en una sola planeación. Entonces, no tener varios documentos de lo mismo, por eso les recomiendo que hagamos una carpeta de planeación estratégica. Marketing digital, haciendo uso de nuestros talleres y charlas, una carpeta de cotizaciones y clientes. Y así sucesivamente podemos desagregar de acuerdo al segmento de mercados que tengamos y de cómo tenemos la organización de la información interna en diferentes carpetas, que ya con cada uno de los consultores podemos revisar nuestra estructura documental. Bueno, ahora vamos en esa estructura documental, cómo Google nos ayuda, ¿cierto? Entonces, Google tiene una cantidad de herramientas que se caracterizan por ser útiles, flexibles y simples para nosotros utilizar. Todo parte de un correo electrónico, que la mayoría lo tiene, ¿cierto? Ese correo electrónico es mucho más que solamente la recepción de los correos electrónicos. Este correo me permite a mí acceder a toda esa suite de oficina, a toda esa suite de herramientas que tiene a nuestra disposición Google, ¿sí? Entonces, por eso es muy recomendable que accedamos a esa suite para poder hacer uso de esas herramientas. Esas herramientas están disponibles tanto para personas naturales como para empresas, y es muy importante también que tienen un nicho de mercado segmentado para entidades educativas también bien fortalecido. Entonces, para que lo sepamos. Entonces, tengo el correo, tengo también una gestión de Drive, que es una unidad de almacenamiento. Cuando yo tengo la opción gratuita, solamente tengo capacidad hasta de 15 gigas. Y con las diferentes versiones pagas, pues vamos aumentando esa capacidad. Entonces vamos con
el Gmail y con el Drive. Enseguida lo vemos en acción. También tengo el Google Docs, que es el procesador de texto. Ese es un procesador de texto que hace las veces quienes están acostumbrados a manejar el Microsoft Word, es muy similar y además es compatible con eso. Quienes tengan el Microsoft Office saben que son sistemas que requieren licenciamiento, ¿cierto? Aquí cuando estamos hablando de Google Docs no requerimos licenciamiento, son documentos que se trabajan en línea y que son nuestros procesadores de texto. También tenemos una hoja de cálculo que se llama Google Sheets, que hace las veces de un Excel. ¿Por qué les hablo y les comparo con el Microsoft Office? Pues porque es muy normal que las personas ya estén familiarizadas con Office para que sepamos más o menos cómo funciona. Aquí hay una pequeña diferencia, es una hoja de cálculo y tiene funciones, pero sabemos que en Excel se pueden tener muchas funciones adicionales y se pueden hacer macros y programaciones y ya esta hoja no llega pues como a esos límites tan grandes, ¿sí? Podemos hacer cálculos básicos, podemos hacer formulación básica, más no programación. Sin embargo, es una muy buena fuente de información. Y tenemos los Google Slides, que son las presentaciones, que es similar a PowerPoint. Es muy importante que nosotros sepamos que así sean herramientas diferentes cuando les hablo de los doc, de los sheets y del slide, aunque no son de Microsoft, son compatibles con Microsoft. ¿Listo? Ahora vamos entonces a la práctica. Vamos a ver eso, cómo lo vamos nosotros a hacer. Voy a abrir por acá mi Google. Y cuando nosotros entramos al navegador, aquí estoy en Chrome, siempre vamos a tener una cuenta creada, ¿cierto? Porque yo tengo un correo. Entonces, en este caso es mi correo. Y en esos 9 puntos que veo acá, yo puedo darle clic y pueden ver todas esas aplicaciones que tiene Google para nosotros, ¿cierto? Aquí recuerden que habíamos trabajado el perfil de empresa, por aquí también puedo acceder a YouTube y muchas otras cosas puedo hacer acá. Entonces, en el correo, que fue la primera opción que vimos allí, yo ya creé mi correo, ya tengo mi correo, vamos a ingresar a él. Ya estamos en esta época de la vida muy conectados con lo que es el correo. Este correo particularmente nos permite marcar los documentos, hacer categorías de nuestros correos para poderlos clasificar. Sería como lo que tengo de diferente con otras plataformas. ¿Listo? Funciona un correo de tráfico común y corriente. Y ahora vamos entonces al Drive. Desde el Drive es donde se maneja toda nuestra central documental. ¿Sí? Entonces, cuando yo entro al Drive, miren que siempre a mano derecha superior estoy viendo que estoy bajo una cuenta de Google. ¿Sí? En este caso, mi cuenta, si ven acá, es janet.munera@gmail.com, o sea que es una cuenta gratuita. ¿Sí? Y aquí tenemos varias cosas. Cuando entramos al Drive, tenemos varias cosas. Entonces, yo puedo hacer una nueva acción. ¿Qué acciones puedo hacer nosotros? Recuerden que entonces el Google es como una carpeta en la nube con espacio disponible para mi información. Entonces, yo puedo crear una carpeta ahí para organizar mi información o subir archivos o subir una carpeta completa que tenga desde mi computador o ya hacer un documento puntual. Entonces, ahorita vamos a ir a hacer estos nuevos documentos. Vamos primero a explorar un poco el menú. Aquí entonces tenemos varias opciones. Mi unidad significa lo que yo tengo guardado bajo mi dominio, ¿sí? Bajo mi usuario. Yo puedo tener varios ordenadores, o sea que puedo tener una versión para mi escritorio y otra versión para mi celular y tenerla acá bajo el mismo dominio.
compartidas conmigo. Son carpetas que se hacen, que las crea otra persona externa y me comparte esa información para que yo la pueda manejar, consultar, actualizar y ahora vemos qué acciones puedo hacer yo. Entonces aquí, cuando yo le digo compartidas conmigo, a mano derecha me salen esas carpetas que yo tengo compartidas. Y si ustedes ven, en la segunda columna me dice quién me la compartió y la fecha en la que se compartió. Entonces, aquí voy teniendo yo, muy importante esto para cuando hacemos grupos de trabajo. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, tenemos el de extensionismo tecnológico del 2022 y podemos constantemente estar compartiendo información por ahí. Tengo otra opción y es elementos recientes, que es lo que yo últimamente he abierto, y yo puedo también marcar archivos importantes como archivos destacados. Entonces, por ejemplo, voy a ir a mi unidad. Janet. Hola. Por ahí tienen unas preguntas. Yo no sé si Okay. Esteban quiere preguntar o no sé, si Luis Palacio. Los escucho y gracias, Angie, porque como no veo las manitos. Muchas gracias. Sí. Aparezco como Esteban, pero soy María del Pilar Botero. Somos María del Pilar Botero y Rodrigo Cano de Beribegui. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Cuando dices lo de sincronización de ordenadores, no entendí nada a qué te refieres. Y tengo una pregunta con respecto al compartido conmigo. Cuando alguien comparte conmigo una carpeta, ¿esa carpeta también ocupa espacio en mi Drive o solo ocupa espacio en el dueño de la carpeta inicial? También ocupa espacio en mi Drive. Listo. Y no entendí lo de ordenadores, qué pena. Bueno, no, tranquila, no te preocupes. Bueno, es que ahorita vamos a verlo como en más detalle. Yo puedo bajar una versión que sea de escritorio, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando se fue la luz, se me cayó el internet, yo no me puedo quedar sin trabajar, ¿cierto? Entonces puedo tener los archivos en mi equipo y cuando llegue el servicio de internet ellos se pueden sincronizar. Pero yo debo haber bajado esa información como autorizado ese equipo para que esté sincronizando la información. Me explico un poquito, ahorita hacemos el procedimiento detalladito, ¿sí? Listo, gracias. Ok, con gusto. Y había otra pregunta. Luis Palacio dice que cómo es el tema de grabación de llamadas en el correo corporativo. Bueno, cuando yo hago una videoconferencia, vamos a hacerle, por ejemplo, aquí el ejemplo. Aquí estamos en una videoconferencia y puedes estar en la plataforma de Meet y siempre vas a tener una opción que dice grabar llamada. En este caso, por ejemplo, nosotros acá, pues es una plataforma diferente, pero son opciones similares. Puedes grabar la llamada y eso te va a quedar en una carpeta en tu repositorio, ¿sí? Con el correo gratuito no podemos grabar llamadas. ¿Te queda claro, Luis? Bueno, ahí esperemos. Ok. Y Luis, no, SmartTown pregunta que si tiene ya un dominio y cuenta con unos correos corporativos, ¿yo podría compartir el dominio de la empresa con esta herramienta? Bueno, entonces, si el dominio, muchas veces el dominio, ¿cómo lo obtuviste? Con la creación de la página web. Marta. Se compró, dice. Se compró un dominio aparte. No habría que hacer la homologación directamente con Google. Sí hay posibilidad. Pero siempre y cuando ellos tengan el dominio disponible, pero hay que hacerlo ya por el servicio técnico,
porque no puedes sincronizar. Pues haciéndolo como el proceso automático que yo abro un dominio, abro una dirección de correo y se sincroniza en automático, no, debe ser con ayuda de servicio técnico de Google. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Sí, que gracias. Bueno, voy entonces a continuar. Aprovecho y les pregunto, ¿voy muy rápido o voy bien? ¿Cómo estoy hablando? ¿Muy rápido o bien? Rápido. Janet, se escucha bien. Ok, perfecto. Bueno, otra cosa que necesitamos estar constantemente validando es la capacidad del almacenamiento. Entonces, recuerden que yo ahorita les dije, con el dominio gratuito tengo hasta 15 gigas disponibles. Aquí me está diciendo, bueno, de almacenamiento has usado 77%, que son 11.56 gigas, ¿cierto? Esta gestión de borrar espacio, de crear espacio o de comprar espacio, depende muchísimo de cómo gestiones tu información. Recuerda que ahorita les hablaba de la gestión documental, que hay archivos que uno a veces ya desea borrar porque dice, bueno, las cotizaciones que mandé en el 2018, pues hoy no me sirven como para mucho, ¿cierto? Entonces las puedo ir borrando. Hay otra información que sí necesito ir teniendo su historia. Entonces ya depende mucho de las políticas documentales de cada empresa, si lo gestiona para que nuestra única acción no sea siempre comprar y comprar y comprar más espacio, ¿cierto? Entonces es muy importante esto. Sin embargo, cuando esto se llene, puedo fácilmente acá darle clic, ir a comprar espacio, voy a darle clic, y él me va a decir cuáles son mis opciones recomendadas. Los costos tampoco son tantos, porque mira que acá estamos hablando, ay, tengo una promoción, mira, no me he dado cuenta. Bueno, 6,000 pesos mensuales, ¿cierto? Para 100 gigas. Yo en ese momento llevo con estos 15 gigas, o más o menos, no sé, unos 5 años, creo, porque hago esa gestión documental. Entonces, pero miren que cuando yo voy a comprar, pues tampoco es tanto, pero la idea es hacerlo de una forma consciente, no simplemente contar. Cuando yo voy a saltar de plan, ¿sí? Entonces miren que aquí no solamente tenemos la opción de aumentar esos gigas de almacenamiento, sino que aquí en el básico eran 15 gigas de los que hemos hablado, y este que es bueno, ese es el por defecto, 15 gigas. Entonces el básico me dice, bueno, ya son 100 gigas de almacenamiento, ayuda a expertos de Google, comparte tu plan hasta con 5 personas, o sea, 5 colaboradores, y ventajas para suscriptores. Entonces hay ciertas ventajas. Y cuando voy al plan estándar, pues se aumentan las gigas y se aumentan esas ventajas. ¿Sí? Aquí podemos entrar pues como a mirar en más detalle. También otra parte de esos detalles que les hablaba ahora son todos esos temas ya más técnicos de seguridad de la información. Bueno, me devuelvo entonces acá y ya vimos este menú principal que vamos a ver en el Drive. Ahora tenemos esta parte donde están los archivos. Entonces aquí hay una primera opción que me dice sección sugerida, y esos son los últimos archivos que yo he accedido. Como los archivos recientes, los va colocando acá. Y por último, pues toda la información que yo tengo en mi Drive, aquí, por nombre. Bueno, vamos a entrar a esta carpeta de NMED. Yo puedo crear carpetas. Como les dije ahora, aquí de nuevo, yo puedo crear mis carpetas. Esas son las carpetas que yo tengo creadas. Dentro de cada carpeta, voy a abrir acá en taller, y yo digo, bueno, entonces estoy en esta carpeta. Yo puedo crear un nuevo documento. Entonces aquí los tengo, los tipos de documento que vimos ahorita. Documentos de Google, que es el Docs, hojas de cálculo,
que se llaman Sheets y presentaciones de Google que se llaman Slide. Entonces yo digo, voy a crear un documento. Dentro de ese documento, perdón, voy a volver acá. Cuando yo digo nuevo, crear documento, miren que él me saca dos opciones. ¿Quieres crear un documento en blanco, como normalmente lo hacemos nosotros? O también tengo una plantilla. Entonces yo puedo decir, voy a ir desde una plantilla. Entonces aquí les dice, bueno, ¿quieres hacer una carta, un currículum, una propuesta de un proyecto? Y hay varias opciones. Entonces, digámosle nosotros, vamos a hacer esta propuesta de proyecto. Entonces, miren, él como esa plantilla tiene parte gráfica y parte de texto, me trae aquí pues como toda la estructura con tipos de letra, con opciones de color y todo que yo pueda cambiar. Diferente a cuando yo abro mi documento, me paso acá al otro documento que está en blanco, ¿cierto? Ese lo tengo totalmente en blanco. Sin embargo, entonces tenemos aquí un menú igualito para todos. Listo. Cuando yo abro ese primer documento, ese documento me abre sin título. Entonces, aquí, al darle título, yo puedo colocarle el nombre que yo quiera. Listo. Recuerden que ahorita habíamos hablado de que yo podía tener en el menú principal documentos favoritos. Entonces, miren la estrellita aquí. Yo le digo, bueno, este documento lo quiero guardar como en esa carpeta también de favoritos. O sea, adicional a la carpeta en la que lo estoy guardando, que se llama taller, también me puede poner un acceso directo en ese favoritos. Bueno, entonces ya me quedó el nombre, el archivo con nombre. Y aquí puedo empezar a escribir. ¿Sí? Voy a mandar una carta, pero si ves. El 15 de noviembre del 2011. Del 2022. Listo. Aquí puedo hacer un procesador de texto común y corriente, ¿cierto? Hay otras cosas importantes a tener en cuenta acá. Por ejemplo, este botón que tenemos al lado derecho, el botón azul que dice compartir. Si ustedes ven, tiene un candadito al ladito que dice es privado y es solamente para mí. O sea, este archivo yo solo lo puedo ver. Ahora le voy a dar compartir y aquí me dice, bueno, Janet Monera es el propietario. Tiene un acceso restringido. ¿Cuáles son esas opciones de acceso? Es decir, o restringido o cualquier persona con enlace puede acceder. Entonces le voy a decir que cualquier persona con enlace puede acceder. Y aquí hay unos perfiles para compartir. Entonces yo puedo decir solo lector, o sea que solamente puede leer y no más, o hacer comentarios o ser editor. En este caso le voy a poner ser editor. Voy a copiar el enlace y voy a decir hecho. O sea que ese archivo me quedó compartido. En este momento les voy a colocar en el chat de la reunión el link de este archivo para quien quiera entrar y modifiquemos juntos este archivo. ¿Listo? Mientras alguien entra, sigo entonces acá con la explicación. Bueno, como un archivo normal que estamos acostumbrados a manejar en los procesadores de texto, entonces tenemos todos, ingresar el correo electrónico, mover, añadir, o sea, todas estas opciones son las que nosotros normalmente vemos. Si ustedes ven, miren que en esta parte derecha estamos viendo varios iconos de personas que están entrando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya está Tortuga pidiendo, Tortuga Anónima, pidiendo el traje del niño Jesús. Y todos los invito a que escriban y miren que el perfil, aquí podemos estar viendo qué personas están interactuando con nuestro archivo, ¿cierto? Entonces estas personas
pueden hacer cambios. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos hacer un trabajo colaborativo. Ya no es tentémonos y reunámonos y hagamos juntas tal trabajo, sino que podemos ir haciéndolo. Adicional, entonces, en este momento tenemos un grupo de 4 personas trabajando en el archivo y yo puedo unirme a hacer una llamada de Meet, iniciar una reunión con estas personas. Voy a tratar de iniciarla, no sé si el sonido me dé, si de pronto pita mucho la cuelgo, listo. Entonces puedo iniciar una reunión y podemos ir trabajando y conversando sobre este archivo. Bueno, quienes están en la reunión Jirafa Anónima y demás, ¿pueden escucharme? Entonces, miren que acá me dice, estás en una llamada de Meet. O sea, podemos estar conversando e interactuando con el archivo. ¿Qué nos garantiza esto? Recuerde, voy a colgar la llamada. Bueno, recuerden que nosotros muchas veces hacemos un documento y hacemos una cotización y mira, te lo envío por correo para que me lo revises y entonces una versión va y la otra viene y nos demoramos un montón de tiempo haciendo esto, ¿cierto? Haciendo una versión definitiva. Esto nos optimiza, señores, el tiempo de ejecución, el tiempo de reuniones para que podamos tener un archivo, una versión definida. No siempre funciona para las versiones de los archivos. También puedo tener, por ejemplo, una hoja de cálculo con nuestros clientes y estar haciendo telemercadeo, estar haciendo acciones de llamadas según nuestro funnel de ventas con ese cliente. Entonces, nos permite estar actualizando sin necesidad de que la información nos quede segmentada. ¿Listo? Bueno. Cuando yo hago esto, voy a salir de acá, voy a cerrar, automáticamente él me queda grabado. O sea, él se va autograbando. Entonces voy a cerrar esto. Compañeros, me retiro de este archivo. Listo. Y aquí entonces, miren que de una vez me queda el archivo actualizado. Si yo además voy aquí donde decimos destacados, recuerde que le marqué la estrellita, aquí también me queda como ese archivo destacado. Volvamos acá a la unidad. Resulta que ustedes vieron cómo yo compartí el archivo teniéndolo abierto. Sin embargo, yo también lo puedo compartir desde acá. Cuando yo ya tengo los archivos hechos, yo le digo clic derecho y puedo compartir. Y hacemos lo mismo, ¿cierto? La misma ventanita para compartir la tenemos en todos los archivos del Drive. Si yo vuelvo y abro, miren que me quedó perfectamente el archivo. Bueno, aquí ya son las opciones de archivos de formatos de texto que hay. Si le vamos a poner negrillas, tamaños y de todo, que esto ya no vamos pues como a entrar en ese detalle porque ya conocemos un procesador de texto como es, ¿vale? Otra cosa importante, vuelvo y cierro acá. Resulta que nosotros tenemos en nuestro archivo varios documentos, en nuestro equipo, varios documentos en Word. Entonces yo, por ejemplo, puedo cargar un documento. ¿Cómo lo cargo? Entonces, yo puedo ir a mi explorador de archivos, buscar un documento, cualquiera, ¿sí? Y lo puedo mover con el clic sostenido hasta acá. Miren que cuando yo cargo un documento en Word, aquí está subiendo, cuando yo cargo un documento en Word, el icono cambia. Este icono azulito con las rayitas quiere decir que es un Docs en una herramienta nativa
del Google, ¿cierto? Y este es un elemento de Word, de Microsoft Office, ¿cierto? Sin embargo, miren que es compatible. Yo le voy a dar doble clic y él simplemente me abre. Y puedo también tenerle el mismo tratamiento. Listo. Por ejemplo, aquí hagámosle un cambio y vuelvo y cierro. Cuando yo cierro, entonces, él sigue diciéndome, es el mismo archivo, ¿cierto? Es el mismo tipo de archivo, no me está cambiando el tipo de archivo, me respeta esas sincronizaciones. Ahora, yo tengo este ejemplo Docs y lo quiero bajar en mi computador, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Porque lo quiero local. Entonces, lo abro y aquí le digo archivo. Lo voy a descargar y aquí me está preguntando, bueno, ¿usted cómo lo quiere descargar? ¿Como un formato de Word o como un formato Open Document, como un formato texto, PDF? Bueno, miren, tengo varias opciones. Las más usadas por nosotros son o Docs, para poderlo hacer en Microsoft, o PDF, ¿cierto? Que le voy a decir en este caso, descárguemelo como este documento de Word. Entonces, él me lo descarga y cuando yo lo voy a abrir, miren que abre transparentemente como si lo hubiera construido en Word. Entonces, es una idea de tráfico de documentos bastante sustancial y podemos asemejarnos como más nos guste, ¿cierto? Hay personas que dicen, no, pues yo lo trabajo en Word y lo subo al Docs. Mi consejo es acostumbrémonos a trabajar en esas plantillas del Google, porque yo en Word no puedo hacer trabajo colaborativo, ¿cierto? Todas mis versiones deben quedar en la nube para que las personas que la vayan a utilizar utilicen mi última versión. Entonces, que no se nos quede esa información en los equipos, en las personas, sino que tengamos la gobernabilidad de la información. Bueno. Otra cosa importante, voy a cerrar este documento. Yo cargué un documento de PDF, ¿cierto? Y digo, ay, bueno, entonces en PDF, y como luchamos para convertir un PDF a Word, ¿cierto? Que a veces no se dejan. Entonces, tengo aquí el PDF, yo le doy clic derecho, le digo abrir con. Entonces aquí me dices, mira, lo vas a abrir con el archivo que tú tienes para leer PDF, es el PhotoReader, o lo quieres abrir como documento de Word. Digo, no, yo lo voy a abrir como documento. Y como documento, él me trae todas las opciones, mira, para yo poder editarlo, ¿sí? Con gráficos. Obviamente hay un tema de aquí, sobre todo, que tenemos tantos gráficos, que no, la información a veces, y eso nos pasa también cuando hacemos conversiones de documentos, cuando tienen mucho gráfico, a veces se desconfigura, pero la información, miren que en un 90% es fácilmente editable, fácilmente configurable, no se nos pierde hasta los tipos de color y demás. Cuando yo cierro esto, miren que ya me quedó manual de ejercicios SketchUp, pero me quedó con la hojita, ya no me dices un PDF, sino un Docs, ¿cierto? Entonces, cuando cierro aquí, miren que él me creó como si fuera una copia. Entonces, mi archivo original, él me lo respeta. Listo. Bueno, vamos a crear una hoja en este momento, una hoja de cálculo. Entonces, no le voy a decir que es de plantilla, sino una hoja de cálculo en blanco. Y hacemos lo mismo. Entonces, esa va a ser mi base de datos de seguimiento de clientes. Y entonces yo aquí le voy a colocar, por ejemplo, el nombre del cliente, con llamada 1, fecha, supongamos. Llamada 2,
fecha, y así, y una observación, bueno, lo que queramos nosotros. Recuerden que la construcción de la información es muy propia de la empresa. Y nuevamente entonces puedo ir a compartir. Yo aquí estoy diciendo, miren que aquí dice a cualquier persona, ¿cierto? Pero también yo no todo el tiempo no voy a estar compartiendo a cualquier persona. Entonces yo voy a decir, ah, bueno, entonces yo voy a compartir eso con este correo, con Molienda Panelera. Le voy a decir, mira, te estoy compartiendo como editor y te digo, hola, Molienda, te envío este archivo para que lo gestionemos juntos, supongamos. Archivo de control de clientes, de llamadas a clientes para que lo gestionemos juntos. Entonces aquí estoy construyendo equipos de trabajo, ¿cierto? Te le digo enviar. A la otra persona, entonces vamos a ir, voy a abrir acá un correo nuevo. Ahí está. Con este usuario y vamos a ver qué me llega. A él le llega la notificación vía correo electrónico. Miren que es muy diferente a lo que vimos ahora. Se dice, hoja de cálculo compartida contigo, y yo abro y me dice, hola Molienda, listo. Y aquí está el acceso al cliente. Entonces yo le digo, abrir. Y aquí ya me empieza a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo compartir con mi equipo de trabajo, formar equipos de trabajo de acuerdo, ya no sé ni dónde estoy, ya, de acuerdo a esas personas que necesitemos. Y aquí hay una cosa importante que no les había dicho. Miren que los cuadritos se marcan diferentes. Yo que me estoy moviendo por todas partes soy azul. Y hay otro cuadrito verde. Entonces aquí me dice, si yo le doy clic aquí, bueno, está parada este usuario. Aquí tengo un conflicto porque los dos usuarios son míos, ¿cierto? Pero entonces funciona igual. Como ahorita veíamos los colorcitos, aquí fácilmente vemos las celdas. Todo nos queda grabado en línea. O sea, si las dos personas hacemos cambios al mismo tiempo, como lo veíamos ahorita, nos quedan grabados. También podemos hacer comentarios. Entonces, cuando yo le doy clic acá, yo puedo mirar el historial de comentarios que se han hecho a todas estas observaciones, ¿cierto? Entonces, yo voy a añadir un comentario en esta celda y yo digo, deberíamos colocar si se envió la cotización, ¿cierto? Porque recuerden que estamos haciendo un equipo de trabajo y todos tenemos que aportar, no solamente hacer, sino que nuestros colaboradores, pues tenemos que ayudarles a que nos aporten cada vez al mejoramiento continuo. Si se envió la cotización, supongamos, ¿cierto? Digo comentar. Y entonces aquí siempre va a quedar, miren que en la celda solita se va a ver una marcación. Esta celda tiene un comentario. Y cuando yo abro acá, voy a ver los comentarios, ¿cierto? Y entonces ya lo discutimos en el equipo de trabajo si lo hacemos o no. Entonces, miren dos ejemplos. Ahorita vimos cómo hacemos una videoconferencia y empezamos a trabajar juntos, ¿cierto? Y este es cómo podemos tener un archivo compartido, no estar trabajando al mismo tiempo en el archivo, pero tener una conversación activa, proactiva, de acuerdo a un archivo. Bueno, voy a cerrar acá. Y por último, entonces, vamos a ver este archivo de las presentaciones. Entonces, esas son las diapositivas que siempre llamamos. Vamos a abrirlas desde una plantilla. Entonces, traigamos esta presentación, que es reciente. Y aquí igual. ¿Por qué recomiendo yo muchas veces trabajar en plantillas?
porque cuando es manejo de imagen, recuerden que nosotros trabajando ventas, tenemos que trabajar mucho el manejo de imagen, el manejo de la redacción, y tenemos que ser muy calurosos en ese momento de la venta y de la comunicación. Pues hay algunas plantillas que ya han sido trabajadas, bonitas y que son fácil utilización, entonces pues hay que ayudarnos un poquito y hacer uso de esas herramientas, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos la plantilla. La traigo, son igualitas las diapositivas que manejamos en PowerPoint. Funciona igual. Funciona también. Recuerden que ahorita les decía, si yo traigo un archivo en Word y lo grabo en Word, funciona igual para los de Excel y funciona igual para los de Slide. O sea, nuestra comunicación con la suite de oficina de Microsoft Office de escritorio y la suite de Google es transparente. Entonces, bueno, yo aquí puedo hacer modificaciones, esto no me gusta, y lo grabo aquí, presentación, vamos a colocarle acá. Miren que aquí me dice en qué carpeta me lo va a grabar, y entonces aquí le voy a poner portafolio. Supongamos. Esta no me gustó. Digamos que solamente voy a dejar estas 4. Grabo automáticamente, que es una ventaja muy grande, y luego ya lo vamos a cerrar y aquí nos va a quedar. A este portafolio, por ejemplo, ya me iba asustando. A este portafolio yo le puedo decir, aquí está, lo voy nuevamente a guardar y yo le voy a decir archivo, descargar como PDF, porque recuerden que normalmente uno de los archivos que va a compartir con clientes y demás, pues los compartes PDF para que no sean vulnerables, ¿cierto? Para que no se, si uno trabajó en un formato y determinada cosa, pues no se cambie. Dime. Esteban Cano tiene una pregunta que tiene la mano alzada. Esteban, te escucho. Sí, gracias, es María del Pilar. Cuando yo voy a trabajar conjuntamente el trabajo, ¿todos tienen que tener Gmail? O, por ejemplo, puede haber alguien que tenga Hotmail, si yo le envío el link, él puede entrar. O obligatoriamente todo el equipo tiene que tener Gmail. Todos deben tener Gmail. Listo. Ok. Gracias. Bueno, ¿alguien más? No. Ok. Listo. Bueno, entonces recuerden, nuestro formato ideal para compartir información que salga de la oficina va a ser PDF, y entonces aquí lo descargué en mi escritorio en formato PDF, y miren que el formato no se cambia, no se altera, no se vulnera, ¿sí? Bueno. Listo. Ok. Bueno, entonces, hasta aquí hemos visto esas 3 herramientas que les dije ahorita de la suite de oficina, ¿sí? Para archivo de manejo documental. Voy a volver a mi presentación. Todavía seguimos en el Drive, pero vamos a ver la segunda parte, que es entonces, ya vimos estos 4 elementos. Vamos a la segunda parte, que es la gestión de clientes. ¿Qué herramientas tiene Google para nosotros para que continuemos con esa gestión de clientes que venimos haciendo, ¿cierto? Entonces tiene otras herramientas adicionales, que es el Google Forms. ¿Para qué se usa el Google Forms? Es para elaborar cuestionarios. ¿Por qué es tan importante y por qué le doy relevancia en la gestión de clientes? Porque nosotros podemos tener varios usos de este. El primero, hacer un pequeño cuestionario para mi evaluación del servicio, ¿cierto? Que me conlleva un proceso de mejora continua, una fidelización de cliente y demás. Yo también puedo hacer, por ejemplo, un formulario que me diga cuáles son las necesidades de mi cliente, ¿cierto? De ese cliente que me está tratando se está tratando de comunicar conmigo. Entonces trato
como de hacerle esas preguntas claves que me permitan convertirlo en ese cliente interesado, que me permita incrementar mi perfil de cliente y conocerlo cada vez más. Recuerden que nosotros siempre debemos velar por conocer el cliente, que eso lo veíamos mucho en esa parte de Buyer Persona. Listo, me compré unos zapatos, hoy me compré unos zapatos, pero tengo que hacer ese esfuerzo de conocer un poquito qué tipo de zapatos me compra el cliente. Él me compra para él solo o para toda la familia, de deporte o formales también. ¿Por qué? Porque podemos tener esa oportunidad de fidelizar el cliente, de hacer venta cruzada y todos aquellos diseños de estrategias comerciales entre más conozco mi cliente, ¿cierto? Recuerden que cuando hablábamos de WhatsApp Business decía, todas estas estrategias funcionan. Así yo tenga producto o así tenga servicio. ¿Listo? Bueno, cuando yo recojo esa información, que también es una cosa bien importante, la puedo recoger en una base de datos. Entonces, no, ese no te, porque a veces decimos, sí, yo tengo todos mis clientes y los tengo en el WhatsApp. Pero entonces eso también a veces hay que llevarlo a una base de datos donde yo pueda hacer otras acciones. Cuando a mí uno a uno me está diciendo, sí, estuvo bueno, estuvo regular el servicio, pero los veo así como desagregados, como que hoy leo, mañana no, de pronto no le doy tanta importancia a ver dónde están mis puntos favorables, ya sea para una venta directa, ya sea para una mejora continua, ¿cierto? Por ejemplo, para mejora continua, mira, a mí casi no me gustó el vendedor que me atendió. Pues sí, él me atendió y me vendió y todo, pero no sé, listo. Dice, bueno, es una persona entre 100, no le paro bolas. Dentro de 8 días otra persona me hace un comentario similar, tampoco le paro bolas. Y pasa el tiempo y esporádicamente me van haciendo, porque ustedes saben que hay clientes que tampoco comentan, entonces pasa el tiempo, pero yo no junto todo eso, yo no digo, me están haciendo 5 o 6 observaciones al mes de esta persona y tengo que hacer algo para mejorar, porque no logro cuantificarlos, porque de pronto cuando me dijeron eso no tenía el sentido puesto, o no lo sumo, no lo relaciono, que es con la misma persona, entonces estoy perdiendo ese insumo de información vital, ¿cierto? Y no hago nada con eso, y a veces dejamos pues como que las cosas cojan como una dimensión que no deberían si tomamos acciones en determinado tiempo oportuno. Google Calendar. Entonces, eso es la agenda. Aquí yo puedo tener mi agenda y es una cosa muy chévere que si yo tengo, por ejemplo, un asistente, ese asistente puede estar viendo la agenda de la gerente, la agenda del comercial 1 y la agenda del comercial 2, ¿cierto? Entonces se puede tener una información, se puede tener una administración de esos tiempos para que no se les olviden las citas, para que la información sea enviada en el determinado momento oportuno. Y aquí hay una cosa importante, que es que se puede integrar con la videoconferencia. Entonces yo puedo adicionar que sea una videoconferencia. Recuerden que una de las cosas importantes, una de las estrategias que está tomando peso ahorita en transformación digital son esas reunioncitas virtuales de X tiempo, o sea, para diagnosticar un cliente, o sea, para resolver inquietudes puntuales, y eso hace que nosotros entreguemos información de valor al cliente y que finalmente tengamos una relación a corto, mediano o largo plazo con ese cliente, que se va a traducir en buenos negocios. Recuerden que esas estrategias de marketing están muy enfocadas en entregar información de valor. Y cuando yo digo, mira, no es que te estoy pidiendo cita para visitarte en tu oficina, sino que estoy hablando de que hagamos una reunioncita por Meet, cortica, atacamos un tema puntual, te cuento, te aporto una información puntual, estamos fortaleciendo ese relacionamiento con el cliente. Google Site, para quien no tenga página web, Google Site es el diseño de la página web a través de plantillas de Google. Sé que algunos lo han trabajado en nuestro programa. Entonces, es una forma de tener página web. Y el Blogger.
El Blogger es una herramienta que te permite crear un blog. Un blog también es otra de esas estrategias importantes en marketing digital, a través de las cuales yo publico constantemente información de valor a ese cliente. Y cuando yo publico información de valor, es como cuando leemos el colombiano. Ahí, las personas antes que leían todo el tiempo las noticias, la veían en medio físico, luego cambiamos al medio digital, pero hay que leer las noticias, ¿cierto? Entonces, o yo me pego con el colombiano, o con el Tiempo, o con la revista Dinero, o cualquiera, porque nosotros como seres humanos, ávidos de conocimiento, estamos buscando siempre una fuente de información. Y entonces, si yo soy esa fuente de información para mis clientes, pues obviamente voy a fortalecer esa fidelización, porque voy a hacer ese plan de referencia que ellos siempre van a tener, y voy a tenerlo acá. Entonces, también es una herramienta de publicación de contenidos cronológicos, pues es una herramienta que cuando decidamos usarla, volvemos a lo mismo. En marketing, cuando yo decido usar un medio de comunicación, es porque voy a ser juicioso y voy a continuar metiéndole dentro de mi plan de desarrollo de contenidos. ¿Eso? Entonces, esas son las 4 herramientas adicionales. Vamos a ir a mirar puntualmente algunas de ellas. Y vamos a entrar acá entonces. Entonces volvemos, estamos en el Drive. Y aquí, siempre que yo encuentre estos 9 punticos, él me va a mostrar las opciones que tengo, ¿cierto? De navegación. No necesariamente tengo que estar en el Drive, yo simplemente puedo estar en el explorador y en los 9 punticos encuentro las opciones que tengo. Entonces voy a ir a buscar el Forms, dice formularios, le doy clic y nuevamente volvemos a lo mismo. Tengo unas plantillas y tengo unos formularios básicos. Entonces le voy a decir, voy a pedir un formulario en blanco. Importante, cuando yo vaya a hacer un formulario, siempre tengo que velar por transmitir esa identidad corporativa, ¿cierto? Entonces, que es que mis colores son naranja. Pues bueno, miren que esto es moradito. Pues bueno, voy a ir a mirar cómo lo cambio en naranja. Siempre debemos tener un título. Entonces, test de calidad, voy a llamar ¿cierto? Y entonces aquí le voy a colocar una descripción. Entonces, ¿cuál es la descripción? Siempre que nosotros tengamos un test o un formulario, ese formulario debe tener un objetivo. Y ese objetivo, si nosotros queremos obtener una información veraz, debemos comunicárselo al cliente, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo, cierto? Entonces, voy a colocar acá. Este test es con el objetivo de aportar a nuestra mejora continua, supongamos. Dentro de esto, puedo colocar formatos. Miren que aquí está, que si le quiero colocar negrilla, cursiva, subrayado, si quiero colocar un enlace. Ahorita se está usando mucho que coloquemos acá esa política interna que tenemos de manejo de datos, también es válido. Puedo tener una lista numerada, puedo tener negrillas o puedo hacerlo sin formato. Te lo vamos a dejar así. Y de aquí en adelante, entonces, tengo una lista de preguntas. Voy a hacer una lista de preguntas. Pero es importante que conozcamos estas opciones que hay aquí en mano derecha. Entonces, aquí a mano derecha dice, el primer icono dice añadir una pregunta. El segundo, importar preguntas. Yo puedo tener preguntas en otro formato, en otro formulario y traerlas para acá. Puedo añadir un título y descripción. Este que tengo acá, miren que aquí no me va a dar un espacio para responder nada. Esto se llama título y descripción, ¿cierto? Entonces aquí me dice, puedes añadir otro título y descripción en caso de que sea necesario. Puedo añadir imágenes, puedo añadir videos
y puedo añadir secciones. Secciones es cuando ustedes dicen, por ejemplo, tienen varias preguntas, una seguida del otro, y dice siguiente, y siguiente lo pasa a más preguntas. Entonces, es dependiendo de cuánto estemos preguntando nosotros que divido yo en secciones o no. Entonces, vamos a añadir una pregunta. Aquí la tengo, ¿cierto? Aquí ya está por defecto, me dio una añadida. ¿Y qué puedo hacer yo acá en esta pregunta? Entonces, primero planteo la pregunta y aquí, por ejemplo, le voy a decir califica de 1 a 5 la claridad de la información. ¿Sí? Si quiero le coloco una imagen, si no, no. Y él me sugiere, aquí hay varios tipos de preguntas. Entonces, aquí dice, bueno, ¿tú qué quieres? Que las personas me puedan responder, o sea, escribir, ¿verdad? O que puedan escribir un párrafo, o sea, que se puedan extender en esa respuesta, o que seleccionen una de varias opciones, o que puedan seleccionar varias casillas, o que sea un menú desplegable, o que la persona pueda subir archivos ahí, o que sea una escala lineal, o sea, como yo le dije de 1 a 5, como yo le dije de 1 a 5, entonces él me dice, estás tratando de calificar una escala lineal, ¿cierto? Bueno. O que haya sido una cuadrícula de opciones. Una cuadrícula se usa para cuando yo pregunto varias cosas. Yo, por ejemplo, puedo decir califica de 1 a 5. Vamos a hacerle esta que es más compleja. Entonces, por aquí. Digo, califica de 1 a 5. Y entonces aquí le digo, calidad de la información. Entrega de formatos. Oportunidad del tema. Así, etcétera, etcétera. Ya saben que las preguntas van muy relacionadas con lo que yo, con lo que yo quiera preguntar, con lo que yo quiera obtener del cliente y a donde vaya orientado la recolección de información, ¿cierto? Facilitadora y horario de la reunión. Entonces aquí yo puedo tener diferentes opciones. Aquí se ve así, ahorita cuando lancemos el formulario vamos a ver cómo queda. Aquí me estoy diciendo, cada una de esas opciones va a tener la posibilidad de calificar de 1 a 5. ¿Ves? Bueno, entonces aquí vemos esas diferentes opciones que hay. Puedo tener una fecha, puedo tener un horario. Cuando esas cositas me muestran así que es en bolita, es porque solamente puedo escoger una opción. Cuando es en cuadrito es porque puedo escoger sobre una misma calificación varias opciones. Eso depende mucho de cómo se plantee la pregunta. Puedo ingresar una fecha y una hora. Listo. ¿Qué más podemos ver acá? Yo veo, por ejemplo, este formulario. Con este clic que tenemos acá lo puedo duplicar o lo puedo borrar. Y aquí digo, solicitar una respuesta en cada fila. Sí, necesito que que todas las preguntas sean respondidas. Y aquí en esos 3 punticos veo otras opciones. Te digo, limitar la respuesta por columna y ordenar las filas aleatoriamente. Eso a veces se usa mucho, sobre todo cuando estamos haciendo exámenes, para que no siempre nos salgan las mismas respuestas. Te lo voy a dejar así y voy a crear uno nuevo. En este nuevo voy a colocar, por ejemplo, observaciones adicionales. Todo lo que nos quieran decir. Y entonces aquí le voy a decir, bueno, le voy a colocar tipo párrafo. Entonces ya me cambia, miren que el texto de la columna me cambia. Le voy a poner también que es obligatorio que contestemos y aquí viene 2 opciones. Descripción, si quiero ponerle una descripción, o validación de respuestas cuando digo solamente me pueden colocar excelente. Si no, no les valgo la respuesta. Entonces, eso también es para tipos de más como de exámenes. Ya terminé de configurar mis preguntas, ¿cierto? Entonces ahora voy a esta parte de arriba donde está la paletica de colores
Y aquí él me va a permitir entonces empezar a cambiar el tipo de letra, la pregunta, el tipo de letra. Voy a elegir una imagen. Entonces yo, por ejemplo, voy a coger acá una imagen. Tenemos imágenes como todo, imágenes prediseñadas, o puedo también subir la imagen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a coger por aquí este logo de uno de mis empresarios. Ahí, don Edwin, me perdona el atrevimiento. Y aquí. Cuando tenemos estas imágenes así marcadas, es porque yo necesito meter la imagen que quiero en ese cuadrito. Entonces, en este momento, el logo que tenemos es demasiado grande. Yo voy a tratar de que se vea por lo menos el nombre y le digo hecho. Cuando yo digo esto, entonces él me empieza ya a cambiar como la cara al taller. Y miren que después de yo subir este encabezado, la paleta de colores, él me la cambia y me trae aquí unas paletas recomendadas. ¿Esas paletas son de qué? Como es un sistema inteligente, me dice, mira, tú has subido un logo y ese logo maneja pues casi estos colores. Entonces, te recomiendo que vayas por esos colores. Ah, no, que es que yo no lo quiero así, que definitivamente yo lo quiero un amarillo. Pues entonces aquí añadimos un color, ¿cierto? En este caso no lo voy a añadir y vamos a seguir. Cancelar. Bueno. También nos permite entonces hacer modificaciones. Mira, acá cuando hablo de fondo miren que el formulario tiene unos límites y aquí en esas partes, tanto a la derecha como a la izquierda, quedan como unos blancos. Yo creo que ya en esta etapa de nuestros talleres ya han diligenciado varios formularios y entonces yo a esos fondos también les puedo cambiar el color, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? A mi imagen corporativa, a cómo me guste. La idea no es estar cambiando esa imagen corporativa todo el tiempo, pero sí tener como un estilo definido. Entonces, lo vamos a dejar por el momento así. Ya terminé entonces de configurar el tema. Ahora voy a configurar las respuestas. Entonces me voy acá a las respuestas y aquí él me va a empezar a mostrar todas las respuestas que me den. Pero adicionalmente yo puedo prender el formulario o apagar el formulario. ¿Esto para qué? Es que supongamos que tengamos una estrategia de comunicación que te doy el 15% si te registras antes de las 12 de la noche. Pues a las 12 de la noche hay que apagarlo porque ya no necesito que se registre más gente, ¿cierto? Ya tenemos ese registro apagado. Depende mucho de nuestro objetivo. Adicional, entonces, después de las respuestas, yo puedo generar una hoja de cálculo. Ahorita lo hacemos con respuestas porque como no tenemos nada, pues no vamos a ver nada. Entonces lo puedo manejar en una hoja de cálculo donde yo puedo tabular la información y aprender a analizar esa información. Aquí cuando le doy en los 3 punticos, entonces dice, tengo otras opciones. Recibir por correo electrónico notificaciones de respuestas nuevas, seleccionar el destino de las respuestas o descargar respuestas en CSV, que es un formato de texto para medios electrónicos. Entonces, normalmente, muy usado recibir notificación por correo electrónico cuando estamos hablando de calificaciones del servicio, ¿cierto? Bueno, ahora en configuración. En configuración, entonces yo puedo decir que voy a hacer un cuestionario y lo voy a revisar, que me vaya actualizando la información o que yo vaya a actualizar información de manera manual. No, siempre vamos a tenerlo justo después de cada entrega, ¿cierto? Siempre vamos a tenerlo acá. Puedo tener control. Recuerden que allá decíamos hay algunas respuestas obligatorias o no. Entonces aquí puedo decir, bueno, que las respuestas respondidas de manera incorrecta me notifique, que las respuestas correctas también se publiquen las calificaciones, que las puntuaciones
se hagan después de cada pregunta, o sea, que terminen las puntuaciones. Entonces, esto, chicos, yo normalmente tengo esto apagado. ¿Por qué? Porque esto es muy válido para cuando estamos calificando, cuando estamos haciendo un sistema de calificaciones. En nuestro caso, no es un sistema de calificaciones, entonces no lo vamos a dejar así. En las respuestas, entonces yo puedo, eso es valiosísimo, recopilar direcciones de correo electrónico. Recuerden que si el cliente me entrega a mí la dirección de correo electrónico, me está autorizando a yo poder hacer estrategias de email marketing y uso de ese correo electrónico para mandar información. Entonces, es importantísimo, ¿sí? Enviar a los encuestados una copia de su respuesta, válido, si quieren o no, o cuando se solicite, ¿cierto? Permitir modificar las respuestas después de haberlas enviado. Pues uno decide cuántas oportunidades de envío le da. Normalmente en las encuestas no existe como eso de revisa y modifica. Bueno. Y limitar a una respuesta, o sea, una sola respuesta por esa persona. Y aquí vienen otro tipo de configuraciones que es la presentación. Entonces, bueno, ¿cómo te va a presentar? Ah, que es que si es muy largo, entonces me parece una barrita de desplazamiento para que él sepa que tiene que bajar idéntica a esta. O que las preguntas no me las muestre en orden como las tengo, sino que me muestre un orden aleatorio. ¿Sí? Que me envíe un mensaje de confirmación. Entonces, esas son opciones que tenemos para nosotros configurarlo. Ya les dejo a su discreción empezar a jugar con cada una de estas opciones para que encuentren cómo es su estilo de comunicación con los clientes. Por el momento, entonces, vamos a enviar el formulario. Ya lo diseñé. Ya vamos a enviarlo a nuestros clientes. Entonces, Diane, hay una manito levantada. Bueno, los escucho. ¿De quién es? Para variar, la que aparece de Esteban, es María del Pilar. Por ejemplo, yo recibo el link, por ejemplo, lo que me pasa con el SENA, a mí me llega el link de calificación, pero, perdón, de asistencia. Entonces yo llego y lo lleno con mis datos, lo envío, sí. Pero también está mi esposo aquí al lado conmigo. Entonces vuelvo y lo diligencio y vuelvo y lo envío. Ahí quedan dos formularios, no se borra el anterior, ¿cierto? No, señora, no se borra el anterior. No queda ya como queda corregido. Registrado. Ah, bueno. Listo. Es que como vi ahí lo de la corrección, me quedó la duda. No, no, señora. La información ingresada queda enviada y ya. Listo. Y cuando vuelve y se hace un nuevo formulario, vuelve y se repite la información debajo. Un nuevo registro. Perfecto. Sí, señora. Muchas gracias. Sí, señora. Listo, con gusto. Bueno, entonces aquí vamos a la parte de compartirlo. Yo ya lo hice. Yo lo puedo compartir a través de correo electrónico y aquí le puedo decir para quién va, el asunto que le voy a colocar a ese correo electrónico, el mensaje y mandarle el link de ese correo, ¿cierto? Y le digo enviar. Lo más usado, lo que usamos nosotros normalmente es enviar este link, ¿sí? Ese es el link que genera automáticamente, pero como ustedes ven es muy largo. Entonces, siempre se recomienda darle clic aquí en acortar link, ya se hace una dirección más cortica y este lo copiamos y lo compartimos. Otra opción es aquí en esta, que es insertar HTML. ¿Para qué se usa este? Para que cuando nosotros tengamos, por ejemplo, una página web y vamos a colocarle el link en el código, pues esa es la partecita del código que nos sirve. ¿Esto quién lo hace? El experto, ¿cierto? Ya ese sí es un poquito más técnico. Entonces, en este momento ya tenemos este link y vamos a compartirlo. Entonces, en el chat de la reunión, les voy a dejar este link y por favor me lo diligencian para que podamos proseguir con cómo se ven los datos. Ahí lo coloqué, ¿sí lo ven?
Entonces, miren que acá nos vamos dando cuenta que ya se han ido registrando respuestas. Vamos a dar 2 minuticos a que se nos llene un poquito la respuesta. Listo. Entonces vamos a respuestas. Cuando yo le doy clic aquí en respuestas, miren que él ya me empieza a entregar la información. Pregunta a pregunta me va diciendo usuarios que han respondido, esos son los correos electrónicos, ¿cierto? Las calificaciones. Entonces aquí empezamos a ver cómo califica de 1 a 5, entonces calidad, entrega de formatos, tema, etcétera, etcétera. Las observaciones y listo. Pero esto, no me, pues se ve muy bonito, pero no me ayuda mucho como al análisis de la información. Entonces, nosotros no lo llevamos para Excel, para el sheet, la hoja de cálculo. Si yo le doy clic aquí, se me dice crear una hoja de cálculo y le voy a decir que crear. Y aquí entonces me empieza a entregar la información de una forma visual diferente y yo ya puedo empezar a analizar. Por ejemplo, acá, listo. Tengo que mirar con este usuario qué pasó, cómo vamos a intervenir en la información para que sea de calidad, etcétera, etcétera, ¿cierto? De la información que hemos entregado. Y entonces a mí me permite generar estrategias que me apunten a un crecimiento. Porque si nosotros estamos calificando, y eso depende mucho, vuelvo y digo, de la estrategia de comunicación que nosotros tengamos, de lo que queramos preguntar, lo que queramos mejorar, lo que queramos vender. Entonces, si yo digo, bueno, si yo quiero tener una calidad 5 y tengo muchos 3, pues entonces, bueno, algo tengo que hacer porque lo estoy haciendo con la mejor voluntad, pero no estoy llegando a mi objetivo, ¿cierto? Y así sucesivamente. Si esto lo cambian, esto constantemente cambia, se va llenando automáticamente. Él automáticamente se va llenando, entonces es un medio de consulta repetitiva para nosotros. ¿Listo? Entonces, hasta ahí el tema de los formularios. Vamos entonces también a mirar. ¿Hasta los formularios tienen alguna duda adicional, inquietud? No, está muy bien. Listo, ok. Vamos acá entonces a pasar, vamos a mirar el Blogger, que es la herramienta para definir esas entradas. Entonces yo aquí tengo varios elementos publicados donde me permite a mí ver que tengo creados varios elementos, que puedo tener unas estadísticas de esos elementos que me pueden generar comentarios a esos elementos. Entonces, ¿yo cómo hago esto? Simplemente hago una nueva entrada y voy a crear un artículo. Entonces, digamos que yo voy a llamar mi artículo Tendencias 2023, ¿cierto? Supongamos. Miren que aquí eso es como si fuera una hoja de cálculo, puedo tener los diferentes formatos del texto que yo vaya a escribir, y entonces aquí yo ya escribo lo que quiera. Él me va a ir almacenando en orden cronológico y le voy a colocar un título. Entonces, tendencias.
Listo. Y simplemente lo voy a publicar. Él me va a salir publicado en mi... Listo. En mi blog. Yo esto lo puedo compartir. Entonces, cuando yo lo comparto, lo puedo compartir desde copiando un vínculo, enviándolo a un correo electrónico, ¿sí? O copiando un vínculo o colocando el link en mi página. Entonces, yo le digo, por ejemplo, copiado y lo voy a compartir. Vamos a ponerlo por aquí. Voy a compartir con mi hija. Ella va a poder acceder al blog, ¿sí? Esto ya lo teníamos prediseñado, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Crear esa sección de noticias que ustedes vayan entregándole como esos boletines al cliente, que podamos tener como esa uniformidad. Entonces, cuando a mí me salgan, pues como los boletines de esta forma, la información que me llegue de esta forma, voy generando esa empatía con el cliente, ¿cierto? Voy generando esa recordación. Entonces, no es lo mismo. Acuérdense que tenemos diferentes medios de entregar la información, que es entonces por la página web, por nuestras publicaciones en redes y medios digitales, en sus diferentes formatos. Si es entonces en formatos de historia, en formatos de post, igual pasa también con este otro formato, que es el formato de blog, que es el que nos dice somos una información seria, estructurada, y estamos entregándote información de valor. Esa es una estrategia también que llama muchísimo y que espero que les guste y la pruebe. Entonces, es muy sencillo. Cuando yo estoy aquí en el blog, simplemente creo una página y la modifico. Y aquí en tema, es donde yo puedo personalizar. Entonces, aquí puedo encontrar plantillas que se puedan ubicar en mi formato específico, colores y demás de lo que yo quiera de mi empresa, para empezar a tener esa sola calidad. Es muy importante cuando ustedes están haciendo todo este tema de comunicación. A veces tenemos como, bueno, yo me decidí por este formato, pero en 2 o 3 semanas ya no quiero volver a cambiar porque aprendí otro poquito de cosas. Y en otras 2 o 3 semanas, entonces también quiero volver a cambiarlo. El cambio es bueno que sea dinámico, pero no tan dinámico en algunas estrategias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el tema del blog, necesitamos que se destaque por su función de información de tendencia, información de valor agregado. Pero si yo constantemente lo estoy cambiando de imagen, entonces, ¿qué pasa? Que esa imagen a mí me está haciendo que la persona piense que soy una empresa diferente cada vez. Y entonces no voy a lograr ese posicionamiento en la mente de las personas. Bueno, este blog es supremamente sencillito. Es sumamente sencillito. Cuando empiecen a verlo, pues obviamente yo no tengo estadísticas porque no comparto pues como mucha información, pero entonces aquí me va a permitir saber cuántas personas lo han leído, cuántas no, y eso me permite a mí validar ese buyer persona, validar esa información que estoy entregando, sí sea, porque muchas veces nosotros decimos, es que la información que yo entrego es supremamente valiosa, pero bueno, o le estoy apuntando al nicho que no es, al segmento que no es, o al buyer persona que no es, o estoy entregando la información de la forma que no es, la comunicación. Porque si no tiene ningún enganche, pues tenemos que ir modificando algunas cosas hasta que logremos ese enganche. Recuerden que en temas de marketing no hay una fórmula mágica. Es revisar y estar constantemente nosotros ensayando dónde es que está nuestro mercado. Listo. Bueno. Este blogger es
súper sencillito. Y el site, ya con cada uno de los extensionistas, quienes no lo tienen lo trabajan, porque ya sí es un tema mucho más, un poquito más técnico. Entonces, ese sí se lo dejo a los extensionistas para aquellas personas, ojo, que no tienen página web todavía. Solo para los que no tengan página web todavía. Los que ya tienen página web, ya tienen su página de aterrizaje y hay que hacer fuerza a eso, a esa acción. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos abriendo canales por toda parte y se nos olvidan a veces y hasta no sabemos cómo gestionarlos. Entonces, nuestro cliente tenemos que encaminarlo pues hacia una página de aterrizaje formal, ¿sí? Entonces, quienes no tengan, les sugiero que hablen con su extensionista para que creen un site. Bueno, chicos, hasta aquí, dudas, inquietudes. ¿Ese blog es público o solamente se puede ingresar con el link, o sea, o queda en internet? ¿Dónde queda colgado ese blog? No, él queda en tu página acá, queda en el perfil, es como cuando tienes el correo, ¿cierto? Pero igualmente, cuando yo comparto el link, lo puedo colocar. Si yo coloco el link en mi página, recuerda que acá al compartir, yo puedo tener el link, mira, copiar vínculo. Entonces, si yo a ustedes les copio el vínculo en el chat de la reunión, todos pueden ingresar a él. ¿Ya? Entonces, o sea que es como privado, solo quien tenga el link, no, nadie se lo va a encontrar en internet. Nadie se lo va a encontrar en internet. Ahora, la idea es que tú lo publiques a través de tu página web, ¿cierto? O a través de tu canal con el cliente. Ah, que ese es mi canal oficial, entonces es el WhatsApp. Entonces, estoy constantemente publicando la actualización del blogger, ¿cierto? O quienes, por ejemplo, tienen Linktree. Entonces, también pueden colocar un link directamente al blog. Pero sí tienes que publicarla el link. Ok, gracias. Nos falta la última cosita, y es que entonces veníamos a la pregunta inicial, que es, bueno, esos ordenadores, ¿dónde están? Entonces, aquí, en esta configuración, hablando del Google Drive, cuando yo le digo en la configuración, mira que yo digo instalar Drive para ordenadores. Entonces, yo le puedo dar clic aquí e instalo una versión de la información que tengo en mi equipo, o sea, en mi PC de la oficina. O sea, que paso a tener una versión en mi equipo físico y otra versión en la nube. Pero esas dos versiones se sincronizan. ¿Sí? Si yo hago modificaciones en un lado, se sincroniza con el otro lado. Y cuando yo instalo aquí en ordenadores, es por eso que me aparece aquí tu pregunta inicial, en ordenadores diferentes ordenadores. Aclaro la pregunta que me hicieron ahorita. Sí, señora. Pero entonces yo lo tengo que programar, ¿cierto? Sí, sí, señora, hay que instalarlo. Hay que instalarlo. Listo. Sí, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, hasta aquí entonces el tema de las opciones que tenemos nosotros a la mano para utilizar rápidamente con la suite de Google. En Google antes se llamaba Google Suite, ahorita se llama Google Workspace. Tiene muchas otras utilidades, pero como básico es muy importante que nosotros empecemos a trabajar en estos dos objetivos. Quiero saber si les ha quedado claro, si quieren que aclare alguna duda. Bueno, está entonces, claro, Yani. Está muy extenso, toca practicar mucho porque
Esto es bastante extenso. Sí, sí, mucha información, pero en realidad es más la información que la práctica. Lo que pasa es que nos queremos extender como en esos beneficios y bondades. Señora. ¿Qué es eso? Realmente es mucha la información. Exacto, sí, cuando vamos a la práctica eso es muy fácil. Obviamente, pues le repito, con la ayuda de los extensionistas podemos implementar de esa información lo que queramos, podemos revisarlo y obviamente si necesitan mi apoyo siempre voy a estar disponible a través de sus extensionistas. Bueno, ya para concluir. ¿Ustedes van a compartir con nosotros esta presentación? Sí, señora, la presentación y la grabación. Perfecto, muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Bueno, entonces ya para que concluyamos entonces, es muy importante, perdón, es muy importante que nuestra información sea, la información que sea, aprendamos a manejarla de una forma corporativa, ¿cierto? Que tengamos esa estructura, que seamos conscientes de la eficiencia que nos puede proveer el manejo de la información, tanto para acceder a información actualizada, a información única y sin ánimo de ofender las empresas que he tenido, a veces uno espera y espera que busquen el archivo que lo tenían y no lo encuentran. Entonces, es esa eficiencia y que además de saber dónde tenemos la información, es que si no estoy en la oficina no dependo de tener mi información, ¿cierto? Miren que aquí vimos cómo se accedía por el Google y entonces yo en mi celular tengo Google, o sea, que quiere decir que yo puedo acceder a mi información desde ahí, con las mismas opciones, con las mismas funciones que tengo desde mi PC. Entonces voy a tener siempre la disponibilidad de la información. Pensar en una información estructurada nos ayuda a pensar en optimización de procesos. O sea, de hecho, esa es una primera parte de optimización de procesos, pero cuando yo quiero ya llegar a un software específico y demás, pues lo primero que hago es organizar la información para poder saber si necesito o no un software especializado, ¿cierto? No hablar de manejo documental, sino de otro tipo de información. Entonces, este es el primer paso para esa optimización. Obviamente incrementamos el nivel de transformación digital, que es nuestro objetivo fundamental, y estamos aportando a la omnicanalidad, porque recuerden que por todos los canales siempre debemos estar hablando de la misma temática. Listo. Bueno, con eso ya termino. Muchísimas gracias por su atención. Espero que no sea muy complejo y que se animen a implementar lo que no los tiene. Excelente, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Gracias. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, y nos vemos entonces el próximo martes.